Hay cosas que pertenecen solo a ti y a Dios. En un mundo que prospera con la exposición, donde las personas exponen sus vidas por atención, los escogidos de Dios deben caminar por un camino diferente. La Biblia dice: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Hay cosas que deben permanecer entre tú y Él solo, porque cuando hablas demasiado pronto, invitas voces que nunca debieron escuchar lo que Dios susurró en tu corazón. Cosa número 1. Tus luchas personales con el pecado. Hay cosas en la vida que deben permanecer entre tú y Dios solo, y una de ellas es tu lucha personal con el pecado. Todo creyente enfrenta tentación. La Biblia dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nadie está exento. No importa cuán fuerte sea tu fe, no importa cuántos años hayas caminado con el Señor. El enemigo sabe dónde golpearte. Él estudia tus debilidades, espera el momento adecuado y luego susurra mentiras en tu oído. Y cuando tropiezas, la vergüenza te sigue, haciéndote sentir indigno de siquiera levantar los ojos al cielo. Pero aquí está el peligro. No todos deberían saber de tus luchas. No todos deberían conocer las batallas que enfrentas a puertas cerradas. El mundo de hoy anima a las personas a exponer cada detalle de sus vidas, a confesar sus debilidades a cualquiera que quiera escuchar. Pero la verdad es que algunas cosas solo deben ser expuestas ante Dios. Cuando revelas tus luchas a las personas equivocadas, te abres al juicio, al chisme y a veces a la manipulación. Algunos pretenderán entender, pero en su corazón usarán tus debilidades en tu contra. Otros actuarán como si les importara, pero cuando se alejan, difundirán tus fracasos como un incendio forestal. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas e incluso compartió comidas con él, pero al final traicionó al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Si Jesús mismo fue traicionado por alguien cercano a él, ¿cuánto más debemos ser cautelosos con quien confiamos? El enemigo usará a las personas equivocadas para quebrantarte aún más, para recordarte tus fracasos y para mantenerte encadenado a la culpa y la condenación. La Biblia nos enseña a confesar nuestros pecados, pero esa confesión es, ante todo, ante Dios. Él es el único que realmente entiende el peso que llevas. Él no te condena, no te expone a la vergüenza. Él perdona, restaura y limpia. Hay una diferencia entre buscar consejo sabio y compartir descuidadamente tus luchas con personas que no tienen discernimiento espiritual. Un mentor piadoso, un verdadero hombre o mujer de fe, puede llevarte de regreso a la cruz con amor y sabiduría. Pero abrir tu corazón a cualquiera puede llevar a heridas más profundas. El pecado no es algo que deba tomarse a la ligera, pero tampoco es algo que deba ser transmitido para que el mundo lo vea. En la cultura de hoy, se anima a las personas a confesar sus pecados públicamente, a buscar validación de otros en lugar de arrepentimiento ante Dios. En algún lugar, sus luchas se convierten en una especie de medalla de honor, jactándose de su quebrantamiento en lugar de buscar sanación. Pero el pecado nunca debe ser glorificado. El enemigo quiere que creas que la exposición te hará libre, pero la verdadera libertad viene de entregárselo a Cristo, no a la multitud. David era un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo, cayó en pecado. Cometió adulterio, orquestó un asesinato y, por un tiempo, trató de cubrir sus transgresiones. Pero cuando la convicción tocó su alma, no corrió hacia las personas, cayó de rodillas ante Dios. Gritó: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sabía que solo Dios podía limpiarlo, solo Dios podía restaurar su alma. Por eso, las batallas privadas que enfrentas deben ser llevadas al trono de la gracia. Hay poder en la confesión, pero ese poder no está en contarle al mundo, está en humillarte ante el único que puede redimirte. El pecado busca aislar, hacerte sentir solo en tu lucha, pero la verdad es que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Cuando llevas tus fracasos a Él, Él no se aparta. Él abraza, perdona y te fortalece para vencer.
Muchos han caído porque buscaron la aprobación de los hombres en lugar de la misericordia de Dios. Pusieron su confianza en personas que no llevaban el corazón de Cristo y, en lugar de encontrar restauración, encontraron juicio. Sé sabio con a quién le confías tus luchas. Hay un lugar para la rendición de cuentas, pero debe estar arraigado en la sabiduría de Dios. El enemigo no quiere nada más que usar tus propias palabras en tu contra, recordándote quién eras en lugar de quién eres en Cristo. Pero cuando vas ante el Señor en arrepentimiento, tus pecados son arrojados a lo más profundo del mar. El mundo puede recordarlo, pero Dios borra todo de la pizarra. Cosa número 2. La profundidad de tu viaje de fe. Hay momentos en la vida que deben ser compartidos, testimonios que animan a otros y lecciones que traen sabiduría. Pero también hay experiencias sagradas, encuentros divinos y revelaciones personales que deben permanecer entre tú y Dios solo. La profundidad de tu viaje de fe no es algo que siempre pueda explicarse ni debería hablarse siempre. Algunas cosas son demasiado santas para las palabras humanas, demasiado preciosas para ser puestas en manos de aquellos que quizás no entiendan. La fe es profundamente personal. No se trata solo de lo que crees. Se trata de la relación que tienes con el Dios vivo. Se trata de esos momentos en los que Él habla a tu corazón en el silencio, cuando revela su presencia de maneras que solo tú puedes comprender. Algunos de los encuentros más poderosos con Dios ocurren cuando no hay nadie más alrededor, cuando solo estás tú y Él, cuando tu alma está desnuda ante su trono. Estos momentos no están destinados a que el mundo los vea. No deben ser debatidos ni diseccionados por aquellos que nunca han caminado en tus zapatos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron encuentros con Dios, que fueron demasiado profundos para ser explicados. Cuando Moisés estuvo ante la zarza ardiente, estaba solo. Dios le habló de una manera que nadie más podía entender, llamándolo a una misión que cambiaría la historia. Si Moisés hubiera ido a otros para explicar lo que había visto, muchos lo habrían dudado, se habrían reído de él o intentarían convencerlo de que era solo una ilusión. Pero Moisés no necesitaba validación de las personas, necesitaba obedecer a Dios. Abraham fue llamado a dejar su tierra natal e ir a un lugar que Dios le mostraría. Imagina la duda, la confusión, las preguntas que debió enfrentar Abraham de parte de los que estaban a su alrededor. ¿A dónde vas, Abraham? ¿Por qué dejarías todo atrás? ¿Cómo sabes que esto es de Dios? Pero Abraham no tenía todas las respuestas. Todo lo que tenía era fe. No podía explicar completamente lo que Dios estaba haciendo en su vida, ni necesitaba hacerlo. Su viaje era entre él y el Señor. José recibió sueños de Dios, visiones de su futuro, pero cuando los compartió con sus hermanos, lo despreciaron por ello. No podían entender lo que Dios había puesto en su corazón, y su envidia los llevó a traicionarlo. No todos celebrarán el llamado que Dios ha puesto en tu vida. No todos entenderán la visión que Él te ha dado. Algunos dudarán de ti, algunos te envidiarán, y otros intentarán destruir lo que no comprenden. Jesús mismo a menudo se retiraba a orar solo, aunque tenía multitudes siguiéndolo, discípulos aprendiendo de él y líderes religiosos cuestionándolo. Había momentos en los que necesitaba estar a solas con el Padre. No revelaba todo a todos. Hablaba en parábolas para que solo aquellos con ojos espirituales pudieran ver. Solo aquellos con corazones abiertos pudieran entender. Había cosas demasiado profundas, demasiado sagradas, demasiado divinas para ser explicadas a quienes no estaban listos para recibirlas. Cuando Dios comienza a obrar en tu vida, habrá momentos en los que Él te hablará directamente. Habrá tiempos en los que te llamará a algo más grande, cuando ponga una visión en tu corazón que otros no pueden ver. Si no tienes cuidado, compartir demasiado con las personas equivocadas puede invitar a dudas innecesarias y desánimo. Algunos intentarán disuadirte de lo que Dios te ha llamado a hacer. Otros se reirán de tu fe sin darse cuenta de que lo que parece imposible para el hombre es posible con Dios. La fe no está destinada a ser exhibida para la aprobación de los demás.
El mundo a menudo exige pruebas, evidencia y explicación, pero la fe opera en lo invisible. La Biblia dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No siempre es lógica, no siempre es explicable, y ciertamente no siempre es comprendida por aquellos que nunca la han experimentado. Hay momentos en los que Dios te guiará en una dirección que no tiene sentido para los que están a tu alrededor. Puede pedirte que des un paso antes de mostrarte el camino. Puede llamarte a confiar cuando todo a tu alrededor parece incierto. Noé fue instruido para construir un arca cuando no había señales de lluvia. Imagina el ridículo que debió enfrentar, las preguntas, la incredulidad. ¿Por qué estás construyendo un bote, Noé? ¿Dónde está la inundación de la que hablas? Pero Noé no necesitaba la aprobación de los hombres, necesitaba obedecer a Dios. Si hubiera pasado su tiempo explicándose a todos los que dudaban de él, puede que nunca hubiera terminado lo que Dios le había mandado. En cambio, eligió confiar, caminar en fe, obedecer, incluso cuando no entendía completamente. Habrá momentos en los que Dios te llevará por valles, por temporadas de prueba, por luchas que nadie más puede comprender. Habrá momentos en los que Él hable una palabra a tu espíritu, que otros no están listos para escuchar. Si intentas explicar estos momentos a personas que carecen de discernimiento espiritual, podrías encontrarte desanimado, dudando de lo que antes creías con tanta fuerza. No todos están destinados a caminar por el mismo camino que tú. No todos tendrán el mismo nivel de fe. Algunas personas operan en el miedo, en la duda, en las limitaciones del razonamiento humano. Cuando compartes demasiado con aquellos que no creen, corres el riesgo de permitir que su incredulidad eche raíces en tu corazón. Pedro caminó sobre el agua porque tenía fe en Jesús, pero en el momento en que apartó la vista del Señor y miró la tormenta, comenzó a hundirse. Cuando te enfocas demasiado en las opiniones de los demás, cuando buscas su aprobación en lugar de la de Dios, tu fe empieza a vacilar. El enemigo usará las palabras de otros para hacerte dudar de lo que sabes que Dios ha hablado. Enviará a personas para plantar semillas de duda, para hacerte sentir tonto por creer. Pero la fe no trata de lo que tiene sentido para el mundo. Trata de confiar en el que sostiene el mundo en sus manos. Habrá momentos en los que Dios pondrá a prueba tu fe de maneras difíciles de explicar. Cuando te pida que dejes ir algo que pensabas que necesitabas. Cuando te llame a dar un paso hacia lo desconocido sin revelar el plan completo. Cuando permita pruebas que te perfeccionen, dándote forma para convertirte en la persona que Él te ha llamado a ser. Estos momentos son profundamente personales. No siempre están destinados a ser compartidos porque no todos lo entenderán. Algunas personas cuestionarán los caminos de Dios porque nunca han experimentado su poder. Otros desafiarán tu fe porque nunca han caminado en verdadera rendición. Pablo tuvo una visión del cielo, una revelación tan poderosa que ni siquiera pudo ponerla en palabras. Dijo: oí cosas tan sorprendentes que no pueden expresarse en palabras, cosas que ningún ser humano tiene permitido contar. Hay momentos en tu caminar con Dios que son demasiado divinos para ser explicados. Hay cosas que Él te mostrará que están destinadas solo para ti. No todo encuentro con Dios debe ser compartido. No toda palabra que Él hable a tu corazón debe ser hecha pública. Algunas cosas son entre tú y Él solamente. Habrá temporadas en las que tu viaje de fe te llevará a lugares donde otros no pueden seguirte. Dios te separará, te apartará, te llamará a aguas más profundas, donde solo Él podrá sostenerte. Algunas personas no entenderán por qué eres tan devoto, por qué oras de la manera en que lo haces, por qué te niegas a comprometerte. Te cuestionarán, te preguntarán por qué sigues confiando cuando las cosas parecen imposibles. ¿Por qué sigues creyendo cuando el mundo te dice que te rindas? Pero la fe no es para que ellos la entiendan, es para que tú la vivas. Cosa número 3. Tus planes futuros y el llamado de Dios. Hay cosas en la vida que Dios revela solo a ti, cosas tan profundamente entrelazadas con su propósito para tu vida, que no están destinadas a ser compartidas con cualquiera.
Tus planes futuros y el llamado de Dios sobre tu vida están entre ellas. Cuando Dios pone una visión en tu corazón, a menudo está en sus primeras etapas, frágil, vulnerable y fácilmente sacudida por la duda y la oposición. Si lo compartes demasiado pronto, corres el riesgo de permitir que otros planten semillas de incertidumbre, donde la fe debe crecer. No todos entenderán lo que Dios está haciendo en tu vida y no todos deberían. Algunas personas te desanimarán, no porque deseen hacerte daño, sino porque no pueden ver lo que tú ves. Otros, sin embargo, buscarán activamente desviarte, hacerte dudar de si realmente escuchaste de Dios. José recibió sueños de Dios, visiones de su futuro que lo distinguieron. Pero cuando compartió esos sueños con sus hermanos, en lugar de celebrarlos, lo odiaron. Se burlaron de él, lo resentían y finalmente lo traicionaron. Lo que José no se dio cuenta en ese momento fue que no todos están listos para escuchar sobre el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Algunas personas, incluso las más cercanas a ti, pueden sentirse amenazadas por lo que Dios está haciendo en ti. Pueden sentirse inseguras, celosas o incluso temerosas de que tu ascenso signifique su declive. Y en su debilidad, pueden intentar detenerte antes de que comiences. Los planes de Dios para tu vida no están sujetos a debate. Cuando Él te llama, no pide la aprobación del mundo, no requiere validación de tus amigos, tu familia o incluso tu propio entendimiento. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más allá de los nuestros. Si buscas demasiada opinión de los demás, podrías encontrarte atrapado entre sus opiniones y la dirección de Dios. Cuando escuchas demasiadas voces, la voz de Dios se vuelve más difícil de discernir. Abraham fue llamado a dejar todo atrás y a ir a una tierra que Dios le mostraría. No se le dieron todos los detalles, solo el mandato de ir. Imagina la duda que debió enfrentar de parte de aquellos a su alrededor. ¿Por qué te vas, Abraham? ¿A dónde vas? ¿Cómo sabes que esta es la voluntad de Dios? Pero Abraham no tenía todas las respuestas. Solo tenía fe. Si hubiera esperado la aprobación de los demás, si hubiera pedido permiso a aquellos que no compartían su visión, tal vez nunca habría dado el primer paso. A veces, las personas a tu alrededor no pueden ver lo que Dios te ha revelado. Pueden juzgar tu llamado a través del filtro de sus propios miedos, de sus propias limitaciones. Los ojos de la fe pueden parecer imposibles para ellos. Cuando David fue ungido para ser rey, aún era un joven pastor. Nadie veía realeza en él, ni su padre, ni sus hermanos, ni siquiera el profeta Samuel al principio. Pero Dios vio lo que nadie más podía ver. Si David hubiera buscado validación de su familia, si hubiera esperado que el mundo reconociera su unción, tal vez nunca habría llegado a su destino. En su lugar, confió en aquel que lo llamó. No necesitaba que todos creyeran en él porque Dios ya lo había elegido. Cuando Dios te ha llamado, no importa quién lo vea o quién no lo vea. Lo que Él ha hablado sobre tu vida se cumplirá en su tiempo y de la manera que Él disponga. Habrá momentos en los que Dios te dé dirección que no tendrá sentido para quienes te rodean. Puede pedirte que te alejes de una situación cómoda, que dejes lo que parece estable para seguir algo que los demás no entienden. Puede llamarte a un lugar que a los ojos humanos parece árido, pero en el ámbito espiritual está lleno de promesas. Cuando Él guió a los israelitas hacia el desierto, no parecía el camino hacia la tierra prometida, pero era el único camino para llegar allí. Compartir tus planes demasiado pronto puede invitar a obstáculos innecesarios. Algunas personas te desanimarán por amor, pensando que te están protegiendo del fracaso. Otros lo harán por envidia, sin querer que tengas éxito donde ellos han fracasado. Y algunos tratarán activamente de sabotear lo que Dios está haciendo en tu vida. El enemigo trabaja a través de las personas y las usará, si puede, incluso si son las más cercanas a ti. Cuando Jesús reveló quién era realmente, incluso su propio pueblo lo rechazó. No podían creer que alguien que conocían como el hijo de un carpintero pudiera ser el Mesías. A veces, las personas que creen conocer mejor son las que menos pueden ver lo que Dios está haciendo en ti.
Hay sabiduría en mantener ciertas cosas entre tú y Dios. Jesús a menudo se retiraba a orar en soledad. Aunque caminaba con sus discípulos, enseñaba a las multitudes y realizaba milagros delante de muchos. Había momentos en los que buscaba al Padre en privado. No todo necesita ser hablado. No todo plan necesita ser anunciado. Algunas cosas deben crecer en silencio hasta que llegue el momento adecuado. Noé construyó el arca antes de que hubiera señales de lluvia. Imagina si hubiera esperado hasta que la gente entendiera. Imagina si hubiera buscado aprobación antes de obedecer. La visión que Dios te da puede no tener sentido para los demás, y por eso debe ser guardada. La fe avanza sin entender completamente, mientras que la obediencia no espera permiso. El enemigo ama atacar lo que Dios ha comenzado. No puede detener el plan de Dios, pero tratará de retrasarlo, distraerte y hacerte dudar de él. Enviará voces para desanimarte, circunstancias para que cuestiones y pruebas para poner a prueba tu resistencia. Pero si Dios te ha llamado, Él también te sostendrá. Si te ha dado una visión, Él proveerá. Si ha colocado un sueño en tu corazón, es porque tiene la intención de cumplirlo. Algunos de los momentos más grandes en tu jornada de fe ocurrirán en secreto, mucho antes de ser revelados al mundo. La preparación, la prueba, el refinamiento, todo sucede en el lugar silencioso. José fue arrojado a un pozo, luego vendido como esclavo, luego encarcelado antes de ver el cumplimiento de sus sueños. Pero en esos años ocultos, Dios lo estaba moldeando. David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono, y mientras tanto, cuidaba ovejas, enfrentaba leones y huía de Saúl. Hay una temporada para la revelación, pero también hay una temporada para el silencio. Hay un tiempo cuando Dios pondrá algo en tu corazón y aún no es el momento de hablarlo. No porque no sea real, no porque no sucederá, sino porque debe echar raíces primero. Una semilla no rompe el suelo en el momento en que se planta. Permanece oculta, creciendo bajo la superficie, invisible, pero viva. El llamado de Dios sobre tu vida es sagrado. No está destinado a ser debatido ni explicado a aquellos que no tienen comprensión espiritual. Cuando llegue el momento, Dios mismo revelará lo que ha estado haciendo en ti. Cuando sus planes se desplieguen, serán innegables. Pero hasta entonces, sé sabio con lo que compartes, sé discreto con quien confías, y sobre todo, sé obediente a aquel que te llamó. Cosa número 4. Tus actos de caridad y buenas acciones. Hay cosas en la vida que deben ser vistas, y hay cosas que deben permanecer en el lugar silencioso entre tú y Dios. Tus actos de caridad y buenas acciones caen en esta última categoría. El mundo de hoy anima a las personas a mostrar su generosidad, a exhibir su bondad para obtener reconocimiento. Pero la palabra de Dios enseña algo diferente. La forma más pura de dar se hace en secreto, no para recibir aplausos, no para admiración, sino como una ofrenda al que ve todas las cosas. Jesús dijo: «Ten cuidado de no practicar tu justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. Si lo haces, no tendrás recompensa de tu Padre que está en los cielos». Cuando das, cuando sirves, cuando ayudas a los necesitados, no debe ser para la aprobación de los hombres, no debe ser para elogios o reconocimiento. Debe ser por amor, por obediencia, por un corazón que desea reflejar a Cristo en todas las cosas. Si la motivación detrás de tu caridad es el reconocimiento, entonces la recompensa que buscas no es de Dios, sino de los hombres. Y la recompensa de los hombres es fugaz, temporal y vacía. La verdadera caridad no se trata de ser notado, se trata de ser fiel. Se trata de dar cuando nadie está mirando, de servir cuando no hay gratitud, de amar cuando no hay reciprocidad. Los actos más grandes de bondad son a menudo los que pasan desapercibidos. Una oración silenciosa por un alma en lucha, una comida dada a alguien que no tiene nada, un momento de aliento ofrecido a un corazón cansado. Estas son las cosas que importan a los ojos de Dios. Cuando Jesús habló sobre dar, advirtió sobre la forma en que los fariseos lo practicaban.
Ellos hacían una demostración de su generosidad, anunciando sus donaciones con gran orgullo, asegurándose de que todos supieran lo justos que eran. Pero Jesús reprendió este tipo de dar, llamándolos hipócritas. Sus corazones no estaban realmente enfocados en ayudar a los demás, sino en exaltarse a sí mismos. Buscaban honra de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. En contraste, Jesús enseñó que cuando des, tu mano izquierda no debe saber lo que hace tu mano derecha. Debe hacerse en silencio, humildemente, sin buscar reconocimiento. El Padre que ve en secreto te recompensará de maneras que ningún elogio terrenal podría. Hay un peligro en buscar reconocimiento por tus buenas acciones. Puede llevar al orgullo, a un corazón que da no por amor, sino por el deseo de ser admirado. Puede convertir la caridad en una actuación, la bondad en autopromoción. En el momento en que des para ser visto, la pureza de tu ofrenda se ensucia. Ya no es un acto de fe, sino un acto de autoglorificación. Dios llama a su pueblo a ser generoso, pero también los llama a ser humildes. Los llama a servir, pero también los llama a hacerlo con un corazón que no busca atención. La verdadera medida de la caridad no está en cuántas personas lo ven, sino en cuán dispuesto estás a dar cuando nadie está mirando. Algunos de los actos de bondad más grandes en las Escrituras se hicieron en privado. Cuando la viuda dio sus 2 pequeñas monedas en el templo, nadie prestó atención a ella, excepto Jesús. Mientras otros daban grandes sumas de dinero con gran despliegue, ella dio todo lo que tenía en humilde silencio. Y Jesús declaró que su ofrenda fue mayor que todas las demás, porque fue dada desde un corazón de verdadera devoción. Cuando Jesús sanaba, a menudo les decía a las personas que no se lo contaran a nadie. Cuando alimentaba a los hambrientos, cuando cuidaba a los quebrantados, no buscaba fama ni reconocimiento, simplemente hacía lo que era correcto, lo que era necesario, lo que estaba en línea con la voluntad de su Padre. Este es el modelo de dar al que los creyentes estamos llamados a seguir. No un dar que busca crédito, sino un dar que busca glorificar a Dios. No una caridad que exige ser notada, sino una caridad que refleja el amor de Cristo. Hay una belleza sagrada en ayudar a los demás sin que nunca sepan quién los ayudó. Hay un poder en servir sin expectativas, en dar sin buscar retribución. El mundo enseña que la generosidad debe venir acompañada de reconocimiento, que la bondad debe ser recompensada. Pero el reino de Dios opera de manera diferente. A los ojos del mundo, los actos de caridad invisibles pueden parecer insignificantes, pero a los ojos de Dios tienen un valor eterno. El enemigo te tentará a buscar validación por tus buenas obras. Te susurrará que nadie aprecia lo que haces, que tus esfuerzos pasan desapercibidos, que tu bondad es desperdiciada. Pero Dios ve, Dios sabe, y las recompensas del cielo superan con creces la alabanza fugaz de los hombres. Cuando des, da como al Señor. Cuando sirvas, sirve como si estuvieras sirviendo a Cristo mismo. Cuando muestres bondad, hazlo con un corazón que no busca nada a cambio, porque al final no importa el aplauso del mundo, sino la aprobación de tu Padre en los cielos. Dios bendice a los que dan en secreto, a los que hacen el bien sin buscar reconocimiento, a los que reflejan su amor sin exigir reconocimiento. Él recompensa a aquellos cuyos corazones son puros, cuyos motivos son sinceros, cuyos actos de caridad se hacen no para su propia gloria, sino para la suya. Hay muchos que dan por las razones equivocadas. Algunos dan para construir una reputación, algunos dan para ganar influencia, algunos dan por obligación en lugar de amor. Pero Dios desea un dador alegre, uno que dé con gozo, con fe, con un profundo deseo de bendecir a otros tal como han sido bendecidos. Dar no se trata solo de dinero, se trata de tiempo, de energía, de compasión. Se trata de escuchar a alguien que necesita ser escuchado. Se trata de estar con alguien que se siente solo. Se trata de levantar a los quebrantados, alimentar a los hambrientos, vestir a los pobres, visitar a los enfermos y orar por los perdidos. El mundo está lleno de necesidades. En todas partes hay personas luchando, personas heridas,
personas desesperadas por esperanza. Y Dios ha llamado a su pueblo a ser sus manos y pies, a ser luz en la oscuridad, a ser un reflejo de su amor para aquellos que más lo necesitan. Pero este llamado no se trata de reconocimiento, se trata de fidelidad. Algunas de las mayores recompensas no serán vistas en esta vida. Algunos de los actos de caridad más poderosos pasarán desapercibidos por el mundo, pero nunca pasarán desapercibidos para Dios. Cada acto de bondad, cada momento de amor desinteresado, cada sacrificio silencioso hecho en su nombre, está registrado en el cielo. El día llegará cuando todas las cosas serán reveladas, cuando los verdaderos motivos de cada corazón serán expuestos, y en ese momento no serán honrados aquellos que buscaron la alabanza de los hombres, sino aquellos que dieron sin buscar reconocimiento, que sirvieron sin esperar recompensa, que amaron sin necesidad de reconocimiento. Porque es en lo no visto, en la obediencia silenciosa, en el acto oculto de fe, donde el reino de Dios se revela verdaderamente. Cosa número 5. Tus batallas espirituales y revelaciones divinas. Las batallas espirituales son reales. No se luchan con espadas o escudos, sino en las profundidades del alma, en la mente, en el corazón. Tienen lugar en reinos invisibles donde las fuerzas de luz y oscuridad libran guerra sobre tu destino, tu fe, tu relación con Dios. Muchas personas atraviesan la vida sin saber las batallas que se libran por ellas. Ven sus luchas como algo ordinario, sus dificultades como meras coincidencias, pero no hay nada ordinario en el reino espiritual. El momento en que decides caminar con Dios, entras en un campo de batalla. El enemigo no pierde tiempo atacando a los que ya están en su poder. Él apunta a aquellos que han elegido seguir a Cristo, a los que buscan vivir en justicia, a los que están avanzando en fe. El enemigo sabe que no puede quitar la salvación de los que pertenecen a Dios, pero hará todo lo posible para debilitarlos, distraerlos y desanimarlos. Una de las armas más grandes del enemigo es el engaño. Él susurra mentiras para hacerte dudar de lo que Dios ha dicho. Trata de convencerte de que estás solo, de que no eres lo suficientemente fuerte, de que nunca superarás. Trae confusión, tratando de distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Desde el principio, usó el engaño como su herramienta principal. En el jardín de Edén, cuestionó lo que Dios le había dicho a Eva, retorciendo la verdad lo suficiente para desviarla. Hace lo mismo hoy, sembrando semillas de duda en los corazones de los creyentes, haciéndoles cuestionar su llamado, su valor, su posición ante Dios. Las batallas espirituales a menudo se libran en la mente. Los pensamientos de miedo, ansiedad, tentación y desánimo no son solo aleatorios, son flechas ardientes enviadas por el enemigo para debilitar tu resolución. Pero Dios ha dado a su pueblo armas para luchar. La palabra de Dios es una espada más afilada que cualquier hoja de 2 filos. La oración es un escudo que te cubre con protección divina. La fe extingue los ataques del enemigo, dejándolo impotente contra aquellos que se mantienen firmes en las promesas de Dios. El enemigo sabe que si puede hacerte enfocarte en tus circunstancias en lugar del poder de Dios, puede debilitar tu fe. Por eso, las batallas espirituales a menudo se intensifican cuando estás al borde de una gran victoria. Cuando Jesús ayunaba en el desierto, Satanás vino a tentarlo, tratando de hacerle cuestionar su identidad y su misión. Pero Jesús no luchó con fuerza física, luchó con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo decía una mentira, Jesús respondía con la verdad. Así es como luchas las batallas espirituales. No discutes con el enemigo, no entretenemos sus mentiras, te mantienes firme en la verdad de lo que Dios ha hablado. Hay temporadas en la vida cuando las batallas parecen abrumadoras, cuando todo parece ir mal, cuando sientes que el peso del mundo te está aplastando. En esos momentos, el enemigo quiere que creas que Dios te ha abandonado, pero Dios nunca abandona a sus hijos. La presencia de una batalla no significa la ausencia de Dios. De hecho, a menudo significa lo contrario. Algunas de las batallas espirituales más grandes vienen justo antes de las mayores victorias espirituales.
Job fue un hombre que enfrentó pruebas inimaginables. Perdió todo, su familia, su riqueza, su salud. No entendía por qué estaba sufriendo. Sus amigos lo acusaron, su propia esposa le dijo que se rindiera. Pero lo que Job no veía era que había una batalla ocurriendo en el ámbito espiritual. El enemigo había pedido permiso para probarlo, creyendo que la fe de Job no resistiría. Pero Dios sabía que Job seguiría siendo fiel. Lo que Job perdió le fue restaurado en una medida mayor, y a través de su sufrimiento, llegó a conocer a Dios de una manera que nunca había hecho antes. Las revelaciones divinas a menudo vienen en medio de las batallas espirituales, cuando estás siendo probado, cuando estás siendo refinado, cuando estás en el fuego. Ese es el momento cuando Dios habla. Moisés encontró a Dios en el desierto después de años de vagar. Elías escuchó la voz de Dios no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la pequeña voz tranquila después de una temporada de desesperación. Pablo recibió revelaciones divinas mientras estaba prisionero, naufragado, perseguido. Algunas de las verdades más profundas sobre Dios no se revelan en tiempos de calma, sino en tiempos de lucha. Dios permite batallas no para destruirte, sino para fortalecerte. Permite pruebas no para quebrarte, sino para edificarte. Cada batalla que enfrentas es una oportunidad para que Dios te revele más de Él. Cuando eres débil, Él te muestra su fortaleza. Cuando estás perdido, Él te muestra su guía. Cuando estás en tinieblas, Él se revela como luz. Las batallas espirituales a menudo son seguidas por encuentros divinos. Jacob luchó con Dios toda la noche, negándose a soltarlo hasta recibir una bendición. Se fue de esa batalla cambiado, con un nuevo nombre, una nueva identidad y una comprensión más profunda de Dios. Los discípulos temieron por sus vidas en una tormenta, pero fue en medio de esa tormenta cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas. No habrían conocido su poder sobre las olas si nunca hubieran enfrentado la tormenta. Muchas veces, la revelación que buscas llega después de la batalla que has soportado. Es en el prensado cuando el aceite se libera, en el aplastamiento cuando la fragancia se revela. José fue arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, falsamente acusado e imprisoned antes de ver el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado. Pero cada una de esas pruebas fue un paso hacia su destino. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usó para bien. Cuando estás en una batalla espiritual, debes recordar que no estás luchando solo. Dios ya ha asegurado la victoria. La batalla puede ser feroz, pero el resultado ya está decidido. El enemigo puede atacar, pero no puede ganar. Cada prueba, cada dificultad, cada lucha está bajo la mano soberana de Dios. Él la usa para refinarnos, para prepararnos, para fortalecernos. Las revelaciones que Dios te da en la batalla no son solo para ti. Están destinadas a ser compartidas para alentar a otros que están luchando sus propias batallas. Cuando Pedro fue probado, Jesús le dijo: «Cuando hayas vuelto, fortalece a tu hermano». Lo que aprendas en el fuego ayudarás a otra persona a atravesar sus propias batallas espirituales. Las batallas llegarán, pero no son sin propósito, no son aleatorias, no son sin sentido. Cada batalla es una oportunidad para que Dios se muestre como el Todopoderoso. Cada lucha es una invitación a acercarnos a Él. El enemigo quiere que veas la batalla como una señal de que Dios está lejos de ti, pero en realidad es prueba de que Dios está cerca. Él te está entrenando, te está refinando, te está revelando a ti mismo y, al final, estarás en victoria no por tu propia fuerza, sino por la suya. A través de cada batalla espiritual, cada prueba, cada momento de lucha, Dios está trabajando. No permite que las batallas vengan sin propósito. No deja a sus hijos indefensos. Él fortalece, refina y se revela de maneras que solo se entienden a través de la fe. El enemigo puede atacar, pero no puede prevalecer. Las tormentas pueden rugir, pero no pueden vencer al que se mantiene firme en las promesas de Dios. Las mayores revelaciones a menudo vienen en medio de las batallas más feroces.
Cuando te sientes más débil, la fuerza de Dios se perfecciona. Cuando te sientes perdido, su guía se hace más clara. Cuando eres probado, Él te está preparando para cosas mayores. Lo que el enemigo quiere para mal, Dios lo convierte en bien. Aférrate a su palabra, mantente firme en su verdad. Sabe que las batallas que enfrentas no son una señal de la ausencia de Dios, sino de su presencia. Él te está moldeando, enseñando y guiando hacia una comprensión más profunda de quién es Él. Y al final, la victoria pertenece a los que confían en el Señor, porque Él es fiel, Él es soberano y Él nunca falla. A medida que el día llega a su fin y pones tu cabeza en la almohada, hay algo poderoso en hablar con el Espíritu Santo antes de dormir. La Biblia nos dice que Él es nuestro consolador, nuestra guía y nuestra fuerza. Y cuando lo invitamos a nuestra noche, nos despertamos con un espíritu renovado, listos para caminar en la voluntad de Dios. Así que antes de cerrar tus ojos esta noche, dile estas 4 cosas al Espíritu Santo. Cosa número 1. Agradecimiento por el día. A medida que el sol se pone y el mundo a nuestro alrededor se queda en silencio, hay algo profundamente poderoso en tomarnos un momento para reflexionar sobre el día que ha pasado. La Biblia nos dice que demos gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Con demasiada frecuencia nos apresuramos a través de nuestros días, atrapados en las demandas de la vida, apenas deteniéndonos para reconocer las bendiciones que Dios ha puesto ante nosotros. Pero cuando hacemos una pausa para dar gracias, cuando reconocemos la mano de Dios en nuestras vidas diarias, algo cambia dentro de nosotros. Nuestra perspectiva cambia, nuestros corazones se vuelven más livianos, nuestra fe se fortalece. El agradecimiento no es solo un acto de cortesía, es un acto de adoración. Cuando damos gracias a Dios por el día, estamos reconociendo que cada respiro que tomamos, cada paso que dimos, cada momento que vivimos, fue un regalo de Él. Algunos días son más fáciles de agradecer que otros. Hay días llenos de alegría en los que todo parece ir bien. Las oraciones que hicimos fueron respondidas, las puertas que tocamos se abrieron, y las cargas que llevamos parecían más ligeras. En días como estos, la gratitud fluye fácilmente. Levantamos nuestros corazones y decimos, gracias, Señor, por tu bondad. Le damos gracias por las oportunidades, los éxitos, los momentos de risa, las amistades y el amor que experimentamos. Reconocemos que todas las cosas buenas vienen de lo alto y descansamos en el conocimiento de que nuestras vidas están seguras en sus manos. Pero, ¿qué pasa con los días difíciles? ¿Qué pasa con los días en los que nada parece ir bien? Los días de decepción, pérdida y lucha. Los días cuando las oraciones parecen no ser respondidas y las puertas que tocamos siguen cerradas. Es en esos momentos cuando el agradecimiento se convierte en un acto de fe. La Biblia no nos dice que demos gracias solo cuando la vida es fácil. Nos dice que demos gracias en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque incluso en los días más difíciles, Dios sigue trabajando. Incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo sentimos, Él está moviéndose de maneras que van más allá de nuestro entendimiento. Le damos gracias a Dios no solo por lo que vemos, sino por lo que Él está haciendo detrás de escena. Le damos gracias porque sabemos que está usando cada situación, cada prueba, cada momento de dolor, para formarnos en las personas que nos ha llamado a ser. Las dificultades de hoy bien pueden ser la base para las bendiciones de mañana. Puede que no lo entendamos ahora, pero algún día miraremos atrás y veremos cómo Dios estaba entrelazando todas las cosas para nuestro bien. Cuando ponemos nuestra cabeza en la almohada por la noche, damos gracias a Dios por la fortaleza de haber superado el día. Tal vez el día fue abrumador, lleno de momentos de debilidad y duda, pero aún estamos aquí, seguimos respirando. Eso solo es una razón para estar agradecidos. Cada día que despertamos es un testimonio del poder sostenedor de Dios, su misericordia y su gracia. ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido de peligros que nunca vimos?
¿Cuántas veces nos ha provisto de maneras que ni siquiera reconocimos? ¿Cuántas veces ha puesto personas en nuestro camino? ¿Nos ha dado las palabras adecuadas en el momento justo o nos ha dado paz? Cuando más lo necesitamos, la gratitud cambia la postura de nuestros corazones. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso que damos. Cuando le damos gracias, cambiamos nuestro enfoque de nuestros problemas a su presencia. Dejamos de centrarnos en lo que salió mal y comenzamos a enfocarnos en lo que salió bien, incluso si lo único que salió bien hoy fue el hecho de que lo logramos. Eso es suficiente para decir, gracias, Señor. Le damos gracias a Dios por las cosas simples, la comida sobre nuestra mesa, el techo sobre nuestras cabezas, la capacidad de caminar, ver y oír. ¿Cuántas veces damos por sentadas estas cosas? Sin embargo, hay muchos que darían cualquier cosa por lo que nosotros fácilmente pasamos por alto. Las cosas que vemos como ordinarias son en realidad bendiciones extraordinarias de un Dios que nos ama más allá de lo que podemos medir. Le damos gracias por las personas en nuestras vidas, la familia y los amigos que nos animan, los extraños que nos muestran bondad, los mentores que nos guían e incluso aquellos que nos desafían. Cada persona que encontramos tiene un propósito en el plan de Dios. Algunos están ahí para levantarnos, mientras que otros están ahí para enseñarnos paciencia, humildad y gracia. Incluso aquellos que nos hieren pueden ser instrumentos en el proceso de refinamiento de Dios, enseñándonos a confiar más profundamente en Él. Le damos gracias por las lecciones del día. Tal vez hoy fue un día de aprendizaje, tal vez cometimos errores, pero en esos errores encontramos sabiduría. Tal vez enfrentamos obstáculos, pero en esos obstáculos descubrimos fuerza. Cada día, Dios nos está moldeando, enseñándonos y acercándonos más a Él. Incluso en nuestros fracasos, hay algo por lo que estar agradecidos, porque cuando caemos, Dios está ahí para levantarnos. Cuando tropezamos, Él estabiliza nuestro paso. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Le damos gracias por su misericordia. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos fallado. Pero el amor de Dios permanece inmutable. Su gracia es nueva cada mañana y su misericordia dura para siempre. No importa lo que haya sucedido hoy. No importa cuán lejos sintamos que nos hemos desviado. Dios sigue estando ahí, con los brazos abiertos, listo para recibirnos. ¿Qué razón para dar gracias? Le damos gracias por su presencia. Incluso cuando nos sentimos solos, nunca estamos realmente solos. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, consolándonos, fortaleciéndonos. En el silencio de la noche, cuando el mundo está dormido y nuestros pensamientos no paran, podemos descansar en la certeza de que Dios está cerca, escucha cada oración, ve cada lágrima y conoce cada carga que llevamos. La gratitud no cambia nuestras circunstancias, pero sí nos cambia a nosotros. Llena nuestros corazones de paz. Nos recuerda quién es Dios y lo que Él ha hecho. Fortalece nuestra fe para los días por venir. Así que, al terminar este día, levantamos nuestros corazones en acción de gracias. No porque todo sea perfecto, sino porque servimos a un Dios perfecto. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque confiamos en quien sí las tiene, y en esa confianza encontramos descanso. Cosa número 2. Confesión y entrega. A medida que la noche se asienta y el mundo se tranquiliza, hay un momento de profunda reflexión que cada uno de nosotros debe enfrentar. Un momento en el que nos ponemos frente a Dios, no en pretensión, no en orgullo, sino en humildad, reconociendo quiénes somos y quién es Él. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. No hay uno entre nosotros que sea perfecto. Todos hemos cometido errores, hemos dicho palabras que no deberíamos haber dicho, pensamientos que no deberíamos haber pensado, y hemos hecho cosas que quisiéramos deshacer. Pero la belleza del amor de Dios es que Él no espera que llevemos el peso de nuestros pecados solos. Él nos llama a la confesión, nos llama a la entrega. La confesión no trata sobre la vergüenza, no trata sobre la condena. Se trata de venir ante un Padre amoroso con un corazón honesto, dejando nuestras cargas y permitiendo que su gracia nos limpie.
Hay un poder sanador en la confesión. Cuando tratamos de ocultar nuestros pecados, cuando los enterramos en lo más profundo, no desaparecen, permanecen, crecen, nos pesan el alma como cadenas pesadas. Pero cuando los traemos ante Dios, cuando decimos, Señor, he fallado, he pecado contra ti, algo milagroso sucede. El peso empieza a levantarse. Las cadenas comienzan a romperse. La misericordia de Dios fluye, no con juicio, sino con amor. El mundo nos enseña a cubrir nuestros fracasos, a pretender que tenemos todo bajo control, a proyectar una imagen de fuerza y perfección. Pero Dios no quiere una imagen. Él quiere la verdad, quiere honestidad, quiere un corazón dispuesto a decir, Señor, te necesito. La Biblia nos dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa de Dios. Ningún pecado es demasiado grande, ningún error es demasiado profundo. Su misericordia es más grande que nuestros fracasos. Su gracia es mayor que nuestras debilidades. La entrega es el siguiente paso. Es una cosa confesar nuestros pecados, pero otra es dejarlos y alejarnos de ellos. ¿Cuántas veces llevamos nuestras cargas a Dios solo para volver a tomarlas? Decimos, Señor, te entrego esto. Pero en el fondo de nuestra mente seguimos aferrándonos a la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento. La verdadera entrega significa dejar ir. Significa poner todo, nuestros fracasos, miedos y ansiedades, en las manos de Dios y confiar en Él con el resultado. La entrega no solo trata sobre el pecado, trata sobre el control. Nos gusta estar al mando, tener un plan, saber lo que viene, gestionar nuestras vidas. Pero llega un momento en el que debemos reconocer que nuestro control es una ilusión. No estamos a cargo, no podemos predecir el mañana, no tenemos el futuro en nuestras manos. Dios sí lo tiene, y Él nos está llamando a dejar ir y confiar en Él. Algunos de nosotros estamos cargando con preocupaciones que nunca debimos cargar. Preocupaciones sobre el futuro, arrepentimientos del pasado, miedos que nos atormentan en la quietud de la noche. Nos aferramos a ellos, tratando de arreglar las cosas por nuestra cuenta, tratando de encontrar soluciones en nuestra propia fuerza. Pero Dios nos dice, dámelos. La Biblia nos dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. No algunas de nuestras ansiedades, no solo las que pensamos que Él puede manejar, sino todas. Eso incluye las preocupaciones pequeñas, los miedos grandes, las cosas que pensamos que nadie más entiende. Dios entiende y está esperando que se las entreguemos. Cuando confesamos, estamos liberando nuestros pecados a Dios. Cuando nos entregamos, estamos liberando nuestra voluntad a Él. Eso es lo que se ve en la verdadera paz. Una vida completamente entregada a Dios, sin más esfuerzos, sin más cargas, descansando en su gracia. Hay una historia en la Biblia sobre un hombre que estaba cansado, que cargaba con pesos demasiado grandes para él. Fue a Jesús y Jesús le dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa invitación sigue abierta hoy. Jesús sigue llamando a los cansados, a los quebrantados, a aquellos que sienten que ya no tienen nada más que dar. Él les está diciendo, venid, venid, ponedlo a mis pies, déjame cargarlo por ti. La entrega no es una debilidad. Se necesita gran fortaleza para decir, Dios, te entrego esto. El mundo nos dice que luchemos más, que intentemos más, que sigamos adelante con nuestra propia fuerza. Pero Dios nos dice que soltemos, que confiemos en Él, que creamos que Él sabe lo que es mejor. Tal vez hoy fue un día de fracaso, tal vez dijiste algo que desearías no haber dicho, tal vez lastimaste a alguien, tal vez cometiste un error que no puedes deshacer. Dios no te está pidiendo que lo arregles por ti mismo, te está pidiendo que vengas a Él, que confieses, que te rindas y recibas su gracia. Tal vez hoy fue un día de ansiedad. Tal vez pasaste horas preocupándote por algo que está fuera de tu control. Tal vez imaginaste 1000 escenarios en tu mente tratando de encontrar una solución para una situación que no tiene una respuesta fácil. Dios no te está pidiendo que lo resuelvas todo. Te está pidiendo que confíes en Él,
que te rindas ante lo desconocido y descanses en su plan. Tal vez hoy fue un día de esfuerzo. Trabajaste duro, te esforzaste, pero aún te sientes vacío, aún sientes que no eres suficiente. La verdad es que nunca se trató de hacerlo solo. Dios no está pidiendo perfección, está pidiendo rendición. Hay paz en la confesión, hay libertad en la rendición. Cuando nos aferramos a nuestros pecados, ellos nos controlan. Cuando nos aferramos a nuestras preocupaciones, ellas nos consumen. Pero cuando las ponemos a los pies de Jesús, encontramos descanso. Dios ya sabe todo acerca de nosotros. Sabe nuestros pensamientos antes de que los pronunciemos. Conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos. No se sorprende por nuestros fracasos. No se decepciona de nuestra debilidad. Simplemente está esperando que vayamos a Él, que abramos nuestros corazones, que confesemos y nos rindamos. No hay pecado demasiado grande para su misericordia. No hay carga demasiado pesada para su gracia. No hay temor demasiado grande para su amor. Cuando confesamos y nos rendimos, no solo estamos soltando el pasado, estamos entrando en el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Y ese futuro es uno de paz, uno de alegría, uno de total confianza en el que sostiene todas las cosas. Renovación y fuerza. A medida que el día llega a su fin y el mundo comienza a descansar, hay un momento en el que debemos dirigir nuestros corazones hacia Dios y buscar la renovación que solo Él puede proveer. La vida tiene una forma de agotarnos física, emocional y espiritualmente. Cada día trae sus propios desafíos, sus propias cargas, sus propios momentos de agotamiento. Algunos días sentimos que hemos dado todo lo que tenemos, que hemos derramado cada onza de fuerza, solo para encontrar que las demandas de la vida continúan. Es en estos momentos cuando nos sentimos vacíos y débiles que debemos venir ante el Señor y pedir por su renovación y su fuerza. La Biblia nos recuerda que los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto no es solo una promesa poética, es una realidad espiritual. Nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, no viene de nuestra propia fuerza de voluntad, ni de nuestra determinación. Viene solo de Dios. Cuando dependemos de nuestras propias habilidades, llegamos a un punto de quiebre. Pero cuando nos rendimos y buscamos renovación en Él, encontramos una fuente de fuerza que nunca se agota. La renovación comienza al reconocer nuestra necesidad de Dios. El mundo nos dice que sigamos adelante, que sigamos luchando incluso cuando estamos vacíos. La sociedad glorifica la ocupación, el agotamiento y la autosuficiencia, pero Dios nos llama a algo diferente. Nos llama a venir a Él, a dejar nuestras cargas, a descansar en su presencia. La renovación no se trata de esforzarnos más, se trata de rendirnos más. Se trata de reconocer que no podemos hacerlo solos, que nunca se trató de hacerlo solos, y que Dios está más que dispuesto a cargarnos cuando ya no podemos cargar con nosotros mismos. Cuando buscamos la renovación, le pedimos a Dios que renueve nuestra mente, que limpie nuestro corazón y que restaure nuestro espíritu. Las cargas del día pueden pesar mucho sobre nosotros. Las decepciones, las luchas, las presiones, todas se acumulan dejándonos agotados y desanimados. Pero la presencia de Dios es un lugar de restauración. Es un lugar donde nuestro cansancio se encuentra con su fuerza, donde nuestra rotura es sanada por su amor, donde nuestra vaciedad es llenada por su espíritu. La fuerza no solo se trata de resistencia física, se trata de la capacidad de mantenernos firmes en la fe cuando todo a nuestro alrededor es incierto. Se trata de confiar en Dios en medio de las pruebas, de aferrarnos a sus promesas incluso cuando no podemos ver el camino hacia adelante. Hay momentos en los que nuestra fuerza parece agotada, cuando el peso de la vida se siente demasiado pesado para soportarlo. Pero Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, un muy presente auxilio en las tribulaciones. Su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Él no nos pide que seamos fuertes por nosotros mismos, nos invita a sacar de su fuerza. Cuando vamos a dormir por la noche, debemos pedirle a Dios que renueve nuestro espíritu para que no llevemos el peso de hoy hacia mañana.
¿Cuántas veces nos vamos a dormir aún aferrándonos a las frustraciones, las decepciones, los fracasos del día? Repetimos conversaciones en nuestra mente, nos detenemos en cosas que no podemos cambiar y permitimos que la preocupación eche raíces en nuestros corazones. Pero Dios nos llama a echar nuestras cargas sobre Él, porque Él cuida de nosotros. La renovación ocurre cuando soltamos lo que no podemos controlar y confiamos en que Dios maneje lo que no podemos arreglar. Hay fuerza en el silencio. El mundo nos dice que la fuerza se encuentra en la acción, en el movimiento, en seguir adelante, pero las Escrituras nos dicen que estemos quietos y sepamos que Él es Dios. En el silencio encontramos renovación. En el silencio escuchamos su voz. En el silencio recibimos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. El Espíritu Santo obra en nosotros cuando callamos nuestros corazones ante Él, cuando apagamos el ruido del mundo y permitimos que su presencia nos llene nuevamente. A veces necesitamos renovación porque hemos estado librando batallas que nos han dejado heridos. La vida tiene una forma de traer pruebas que prueban nuestra fe. Hay momentos en los que el desánimo se infiltra. Cuando comenzamos a dudar, cuando sentimos ganas de rendirnos. Pero Dios es nuestra sanidad. Él es quien sana a los quebrantados de corazón, quien restaura nuestra alegría, quien nos da belleza por cenizas. Su renovación no es temporal, es completa. Él no simplemente nos da suficiente fuerza para sobrevivir otro día, nos llena con el poder para caminar en victoria. La renovación también viene a través de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historia, es una fuente de vida. Es el pan que nos sustenta, la vida que nos guía, la verdad que nos ancla. Cuando estamos cansados, debemos volver a su palabra y permitir que nos lave, que renueve nuestra mente y nos recuerde sus promesas. Su palabra nos dice que nunca nos dejará ni nos abandonará. Su palabra nos recuerda que somos más que vencedores por medio de Cristo. Su palabra declara que su gracia es suficiente para nosotros. Hay fuerza en la oración. Cuando venimos ante Dios en oración, no solo estamos diciendo palabras al aire, estamos comulgando con el Creador del universo. Estamos alineando nuestros corazones con el suyo, recibiendo su paz, sacando fuerza de su poder. La oración no es un último recurso, es nuestra línea de vida. Es el lugar donde cambiamos nuestra debilidad por su fortaleza, nuestra confusión por su sabiduría, nuestro dolor por su gozo. La fuerza no siempre se trata de grandes actos de poder. A veces la fuerza simplemente consiste en elegir confiar en Dios por otro día. Es elegir alabarle en medio de la dificultad. Así que, al cerrar nuestros ojos esta noche, hagámoslo con paz, sabiendo que Él está con nosotros. Que Él está por nosotros y que nunca nos dejará, ni nos abandonará. El discernimiento espiritual es esencial porque no todo lo que parece bueno proviene de Dios, y no todo el que habla en tu vida está siendo guiado por el Espíritu de la verdad. La Biblia advierte que los falsos profetas, las voces engañosas y hasta el mismo enemigo pueden disfrazarse de ángel de luz. Esto significa que, sin discernimiento, una persona fácilmente puede ser engañada, manipulada o desviada por fuerzas que trabajan contra la voluntad de Dios. Hay personas en este mundo que llevan espíritus que no son de Dios. Pueden parecer inofensivos, incluso pueden usar un lenguaje religioso, pero sus palabras y acciones están arraigadas en la confusión, la manipulación y la destrucción. Algunos de ellos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo usados por el enemigo, pero estén conscientes de ello o no, su influencia puede alejarte de la verdad. Es por eso que el discernimiento espiritual no es una opción, es una necesidad. Cuando Jesús caminó por la tierra, se encontró con personas que aparentemente eran justas, pero que por dentro estaban llenas de maldad. Los fariseos conocían las Escrituras, seguían las tradiciones religiosas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Jesús no perdió tiempo tratando de explicarse a ellos. Él conocía sus intenciones, veía más allá de sus palabras y reconocía el espíritu detrás de sus acusaciones. Esta es la misma sabiduría que los creyentes necesitan hoy. No todos los que te cuestionan están buscando la verdad. Algunos simplemente buscan una manera de atraparte, hacerte dudar o sembrar confusión en tu espíritu. Si te falta discernimiento, te encontrarás constantemente defendiendo tu fe.
explicando tus acciones y tratando de probarte a ti mismo a personas que no tienen ningún deseo de entender. El discernimiento proviene de caminar cerca de Dios. No es algo que se obtenga solo por intelecto, ni tampoco se adquiere únicamente por experiencia. Es un don espiritual que crece a medida que pasas tiempo en oración, en la palabra y en la presencia de Dios. Cuanto más te alineas con el Espíritu de Dios, más reconocerás cuando algo no esté bien. Lo sentirás en tu espíritu cuando una conversación esté destinada a llevarte a conflictos innecesarios. Lo percibirás cuando las palabras de una persona estén llenas de engaño. Reconocerás cuando el enemigo esté tratando de usar a alguien para debilitar tu fe. Muchos creyentes caen en la trampa de tratar de razonar con espíritus que ya han rechazado la verdad. Se embarcan en debates interminables, esperando que la lógica cambie el corazón de aquellos cuya mente está endurecida. Pero el enemigo no opera en la lógica. Él opera en el engaño. Ninguna cantidad de explicaciones convencerá a una persona cuyo espíritu está cerrado a Dios. Por eso, Jesús advirtió contra echar perlas delante de los cerdos. No es porque la verdad no sea valiosa, sino porque aquellos que se niegan a recibirla solo la pisotearán y se volverán en tu contra. El enemigo quiere que pierdas tu tiempo discutiendo con personas que no tienen intención de escuchar la verdad. Él quiere que estés distraído, frustrado y agotado. Pero Dios te ha llamado a caminar en sabiduría. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para permanecer en silencio. Hay un tiempo para compartir la verdad y un tiempo para alejarte. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no entretuvo las preguntas del diablo. Respondió con la palabra de Dios y siguió adelante. No se quedó, no explicó y no trató de convencer al enemigo de quién era. Este es el ejemplo que los creyentes deben seguir. No debes dar explicaciones a aquellos que están siendo usados para distraerte y engañarte. Tu responsabilidad es caminar en la verdad, permanecer firme en la fe y escuchar la voz de Dios por encima de todas las demás. Si no desarrollas discernimiento, te encontrarás constantemente atrapado en batallas innecesarias, perdiendo energía con personas que no quieren ver la luz. Pero cuando caminas en discernimiento, reconocerás las tácticas del enemigo y te negarás a participar en conversaciones sin fruto. Algunos de los mayores ataques contra tu fe no vendrán de enemigos obvios, sino de aquellos que parecen bien intencionados. Vendrán con palabras amables, con preguntas profundas, con discursos halagadores, pero su espíritu estará en oposición a la verdad de Dios. Es por eso que el discernimiento es esencial. Te protege del engaño, te mantiene alejado de conflictos innecesarios y te permite mantener el enfoque en el camino que Dios ha puesto delante de ti. La Biblia nos dice que probemos todo espíritu, que pesemos cada palabra y midamos todo contra la verdad de la palabra de Dios. No dice que aceptemos todo al valor nominal. Es elegir creer que Él sigue estando en control, incluso cuando no entendemos. Ese tipo de fortaleza solo viene de Dios. Dios no promete que nunca enfrentaremos luchas, pero promete que nunca las enfrentaremos solos. No promete que nunca nos cansaremos, pero promete ser el que nos renueve. Su fortaleza no se da a cuentagotas, se da en abundancia. Cada noche debemos venir ante Dios y pedirle que nos renueve para no vivir en el cansancio de ayer. Debemos pedirle que nos llene con su presencia para que despertemos no solo físicamente renovados, sino espiritualmente fortalecidos. El enemigo quisiera que permanecieras cansado, desanimado, viviendo en un estado de agotamiento espiritual. Pero Dios nos llama a la renovación, nos llama a la fortaleza, nos llama a caminar en su poder sabiendo que el que comenzó una buena obra en nosotros, la llevará a cabo hasta el final. El Espíritu Santo es nuestra fuente de renovación. Él es quien da vida a las almas cansadas, quien revive los corazones que se han enfriado, quien fortalece las manos que se han debilitado. Cuando nos rendimos a Él, cuando le permitimos trabajar en nosotros, encontramos que nuestra fuerza ya no es nuestra, es suya, y su fuerza nunca falla. Cosa número 4. Orientación para el mañana. A medida que la noche se acerca y el mundo se silencia, hay un momento sagrado entre nosotros y Dios donde debemos buscar su orientación para el día de mañana. El día ha sido largo,
lleno de sus propias luchas, victorias y lecciones, y ahora estamos al umbral de un nuevo día. No sabemos lo que el mañana nos depara. No sabemos los desafíos que enfrentaremos, las personas que conoceremos, las decisiones que tendremos que tomar, pero sí sabemos quién tiene el control del mañana. La vida es impredecible. No importa cuánto planeemos, no importa cuánto nos preparemos, siempre habrá momentos en los que nos enfrentemos a lo inesperado. Habrá pruebas que pondrán a prueba nuestra fe, oportunidades que requerirán sabiduría y cruces de caminos que demandarán discernimiento. Por eso debemos buscar la orientación del Espíritu Santo antes de dar siquiera un paso hacia el siguiente día. No necesitamos caminar a ciegas, no necesitamos confiar solo en nuestra propia comprensión. Dios está listo para guiarnos, si estamos dispuestos a seguirle. La orientación comienza con la rendición. Demasiadas veces nos acercamos a nuestros planes con una mentalidad de control. Establecemos nuestros horarios, delineamos nuestras metas y determinamos la dirección que creemos que nuestra vida debe tomar. Pero las Escrituras nos recuerdan que el corazón del hombre planea su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. La verdadera orientación no se trata de pedirle a Dios que bendiga los planes que ya hemos hecho, sino de poner nuestros planes ante Él y decir: Señor, guíame, muéstrame el camino que debo seguir, alinea mi corazón con tu voluntad. Cuando pedimos la orientación de Dios, estamos reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros, que su sabiduría es mayor, que su visión es más clara. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Conoce los peligros que nos esperan, los desvíos que solo nos llevarán a la frustración, las oportunidades que traerán una satisfacción duradera. Él no solo nos guía hacia el éxito en términos terrenales, Él nos está moldeando para la eternidad, refinando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe, enseñándonos a confiar más profundamente en Él. A veces, la orientación de Dios es clara e inmediata. Hay momentos en los que Él habla tan directamente a nuestros corazones que no tenemos dudas sobre el camino que debemos seguir. Pero hay otras veces en las que su orientación es un viaje. No siempre revela el plan completo de una vez. Nos pide que confiemos en Él paso a paso. Tal como guió a los israelitas a través del desierto con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Él nos guía de maneras que requieren dependencia. No siempre nos muestra todo el camino, pero nos da suficiente luz para el siguiente paso. Por eso debemos buscarle a diario. Si intentamos navegar por la vida por nuestra cuenta, tropezaremos. Si confiamos solo en nuestra propia sabiduría, tomaremos decisiones que nos alejarán de su mejor plan. Pero si nos humillamos ante Él y pedimos su dirección, Él nos guiará con su mano amorosa. Abrirá las puertas correctas, cerrará las equivocadas, pondrá a las personas adecuadas en nuestro camino y apartará a aquellas que nos llevarían por mal camino. La dirección también viene a través de su palabra. La Biblia no es solo un registro histórico, es una fuente viva y respirante de sabiduría. Es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Cuando meditamos en su palabra, cuando alineamos nuestras decisiones con su verdad, estamos caminando en su dirección. No estamos siendo guiados por emociones, por circunstancias o por razonamientos humanos. Estamos siendo guiados por la sabiduría inmutable de Dios. La oración es otra clave para la guía divina. Cuando nos presentamos ante Dios y buscamos su consejo, no solo estamos hablando palabras al aire, estamos comunicándonos con el que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Él conoce nuestros temores, nuestros deseos, nuestras luchas. Conoce el peso que llevamos, las incertidumbres que nos mantienen despiertos por la noche, y está esperando que vayamos a Él, que pongamos todo ante Él, que le pidamos que nos guíe. Hay algo poderoso en terminar el día en oración, no solo agradeciendo a Dios por el pasado, sino buscándolo para el futuro. Es un acto de confianza, es decir, Señor, no sé lo que depara el mañana, pero confío en ti con ello. Confío en ti con mis decisiones. Confío en ti con mis relaciones. Confío en ti con mis responsabilidades, mi trabajo, mi familia, mi futuro. Muchos de nosotros cargamos con ansiedad sobre el futuro. Nos preocupamos por lo que sucederá.
por si estamos tomando las decisiones correctas, por si estamos en el camino correcto. Pero Dios nunca pensó que debiéramos caminar en temor. Nos llama a caminar por fe. La preocupación es lo que sucede cuando intentamos resolver todo por nuestra cuenta. La paz es lo que sucede cuando ponemos todo en las manos de Dios. La dirección de Dios no siempre es cómoda. A veces nos guía en direcciones que no esperábamos. A veces nos llama a dar un paso de fe, a dejar atrás lo familiar, a caminar por puertas que parecen intimidantes. Pero si confiamos en Él, si obedecemos su dirección, encontraremos que su camino siempre es el mejor. El camino que nos lleva puede no ser siempre el más fácil, pero siempre será el que nos lleva a un propósito mayor, a mayor gozo, a mayor paz. El enemigo tratará de distraernos, tratará de sembrar semillas de duda para hacernos cuestionar si realmente estamos oyendo a Dios, para hacernos dudar cuando deberíamos avanzar. Por eso es tan importante estar cerca de Dios, pasar tiempo en su presencia, escuchar su voz. Su dirección nunca contradecirá su palabra. Nunca nos guiará hacia el pecado. Nunca nos guiará hacia el compromiso. Siempre nos guiará hacia la verdad, hacia la justicia, hacia su voluntad perfecta. Uno de los mayores peligros que enfrentamos es la tentación de adelantarnos a Dios. Vivimos en un mundo de ritmo rápido que exige respuestas inmediatas, resultados inmediatos. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. A veces, su dirección requiere esperar. A veces, nos pide estar quietos, confiar en Él, esperar su perfecto tiempo. Cuando tratamos de forzar puertas antes de su tiempo, a menudo terminamos entrando en problemas. Pero cuando esperamos en el Señor, cuando confiamos en su proceso, descubrimos que estaba preparando algo más grande de lo que podríamos haber imaginado. Habrá días en los que nos sintamos inseguros, en los que no sepamos qué camino tomar, pero debemos recordar que nunca estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Él es nuestro consejero, nuestro guía, nuestra fuente de sabiduría. Él nos guiará cuando lo pidamos, nos dará paz cuando lo busquemos. Dirigirá nuestros pasos cuando confiemos en Él. Mientras nos preparamos para descansar, debemos poner el mañana en las manos de Dios. Debemos pedirle que guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Debemos pedirle que alinee nuestros corazones con su voluntad, que nos ayude a reconocer su voz, que nos dé el coraje de seguir donde Él nos lleva. No necesitamos temer lo desconocido, no necesitamos caminar en incertidumbre. El mismo Dios que ha sido fiel en el pasado, será fiel en el futuro. El mismo Dios que nos ha sostenido hasta ayer, nos sostendrá mañana. El mismo Dios que nos ha guiado hasta aquí continuará guiándonos, un paso a la vez. Al cerrar nuestro día y prepararnos para descansar, debemos recordar que nuestra relación con Dios no está confinada a momentos de crisis o momentos de gozo. Es una caminata diaria, una rendición continua, una constante búsqueda de su presencia. Cada noche, al acercarnos a Él, se nos da la oportunidad de realinear nuestros corazones, dejar los problemas de hoy y recibir la renovación que necesitamos para el mañana. Le damos gracias por su fidelidad, reconociendo que todo lo bueno que tenemos proviene de su mano. Confesamos y nos rendimos, reconociendo que no podemos caminar este camino solos y que necesitamos su gracia y misericordia para limpiarnos y restaurarnos. Buscamos su renovación y fortaleza, entendiendo que nuestros propios esfuerzos nunca serán suficientes, pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Le pedimos su dirección, confiando en que Él sabe el camino, incluso cuando no podemos ver el sendero por delante. El mañana es incierto, pero Dios ya está allí. Él va adelante preparándonos el camino, camina junto a nosotros fortaleciéndonos, habita en nosotros guiándonos y sosteniéndonos. No importa lo que depare el futuro, podemos descansar en la seguridad de que estamos en sus manos. Hay voces que tratarán de desviarte del camino, voces que te harán dudar de lo que Dios te ha hablado. Pero cuando tienes discernimiento, reconocerás lo que es de Dios y lo que no lo es. No serás fácilmente sacudido, no serás fácilmente engañado y no perderás tiempo explicándote a espíritus que ya han rechazado la verdad.
Jesús enfrentó oposición desde el momento en que comenzó su ministerio. Aunque vino con un mensaje de amor, salvación y verdad, hubo quienes lo rechazaron, lo desafiaron y trataron de destruirlo. Los líderes religiosos de su tiempo, hombres que se suponía debían representar a Dios, se convirtieron en sus mayores enemigos. No podían negar sus milagros, no podían refutar su sabiduría, pero sus corazones estaban endurecidos y se negaban a creer. Lo pusieron a prueba con preguntas engañosas, esperando que dijera algo que pudieran usar en su contra. Lo acusaron de blasfemia, de anarquía, de estar poseído por demonios. No importaba lo que hiciera, no importaba cuán claramente revelara la verdad. Se oponían a él en cada momento. Jesús entendió que algunas personas no buscaban la verdad. Sabía que ninguna cantidad de explicaciones satisfaría a aquellos que ya habían decidido rechazarlo. Cuando los fariseos le pidieron una señal, él se negó a hacer milagros solo para probar quién era. Cuando cuestionaron su autoridad, no discutió con ellos. Habló la verdad con valentía, pero no perdió tiempo explicándose a quienes no tenían deseo de escuchar. Incluso cuando estuvo ante Pilato, falsamente acusado y sentenciado a muerte, permaneció en silencio. Podría haberse defendido. Podría haber llamado a legiones de ángeles para que lo rescataran. Pero él sabía cuál era su propósito. Sabía que la oposición era parte del camino que debía recorrer. La oposición contra Jesús no solo vino de los líderes religiosos, vino de su propio pueblo. Los mismos a quienes vino a salvar lo rechazaron. Lo alabaron cuando hizo milagros, pero se volvieron en su contra cuando habló verdades difíciles. Cuando alimentó a los 5,000, lo siguieron con entusiasmo, pero cuando les dijo que él era el pan de vida, muchos se alejaron. La misma multitud que gritó, «¡Hosana!» cuando entró en Jerusalén, luego gritó, «¡Crucifícalo!». Su lealtad era superficial, su fe temporal, y cuando se les dio la opción, eligieron a Barrabás en lugar del Hijo de Dios. Incluso aquellos más cercanos a Jesús lucharon por mantenerse firmes con él. Pedro, el discípulo que declaró que nunca negaría a Cristo, lo negó 3 veces en una noche. Judas, uno de los 12, lo traicionó por 30 piezas de plata. Cuando Jesús fue arrestado, sus discípulos huyeron por miedo. Él se quedó solo ante sus acusadores, enfrentando el odio de hombres que deberían haberlo reconocido como el Mesías. Sin embargo, frente a toda esta oposición, Jesús siguió adelante. Él no vaciló, no cambió su mensaje para complacer a las multitudes, no retrocedió para evitar el conflicto, no suavizó la verdad para hacerla más aceptable. Permaneció fiel a su misión, sabiendo que el rechazo de los hombres no cambiaba la verdad de Dios. La oposición no detuvo a Jesús de cumplir su propósito. Sanó en el día de reposo, incluso cuando los líderes religiosos lo condenaban por ello. Habló a los pecadores, a los marginados, incluso cuando esto arruinaba su reputación a los ojos de los justos. Predicó contra la hipocresía, incluso cuando esto le generaba enemigos poderosos. Sabía que defender la verdad traería resistencia. Sabía que la gente lo odiaría, lo malentendería, torcería sus palabras y lo acusaría falsamente, pero nunca permitió que la oposición lo silenciara. Jesús advirtió a sus seguidores que ellos también enfrentarían oposición. Les dijo, «Si el mundo los odia, tengan en cuenta que a mí me odió primero». Sabía que las mismas fuerzas que trabajaban contra él, trabajarían contra los que lo siguieran. El enemigo no ataca a los que caminan en la oscuridad, ataca a los que llevan la luz. Si Jesús, que era perfecto, que era el amor mismo, que hacía milagros a plena luz del día, enfrentó el rechazo y la oposición, ¿cuánto más sus seguidores enfrentarán lo mismo? La oposición contra Jesús no era una señal de que él estaba equivocado, era una prueba de que él tenía la razón. La oscuridad no recibe la luz, el enemigo no celebra la verdad. Los que se sienten cómodos en el pecado no se alegran cuando la justicia es revelada. Por eso, aquellos que caminaban en la oscuridad lo despreciaron. Por eso los de corazones endurecidos lo resistieron. Por eso el mundo todavía intenta silenciar su nombre hoy. La oposición que Jesús enfrentó no lo definió y no lo detuvo.
Sabía quién era. Sabía su propósito. Sabía que ninguna cantidad de resistencia podía cambiar la verdad. Caminó a través de la oposición con autoridad, con confianza, con fe inquebrantable. No perdió tiempo explicándose a aquellos que se negaban a ver. No buscó la aprobación de aquellos que nunca se la darían. Se mantuvo en el camino que Dios había trazado para él, sabiendo que ninguna cantidad de oposición podría detener lo que Dios ya había ordenado. No todas las batallas son tuyas para pelear. Hay momentos en los que las personas te desafiarán, te cuestionarán, te provocarán y tratarán de arrastrarte a conflictos que no tienen nada que ver con tu propósito. Algunos argumentos están diseñados para agotarte, no para iluminarte. Algunas confrontaciones están destinadas a sacarte del camino, no a edificarte. El enemigo sabe que si puede mantenerte luchando en batallas innecesarias, puede mantenerte distraído de la verdadera guerra. No siempre viene con ataques obvios. A veces, simplemente pone personas y situaciones en tu camino que exigen tu energía, tu paz y tu atención, sabiendo que si puede hacer que te involucres, puede hacer que pierdas el enfoque. Jesús entendió esto mejor que nadie. Estaba constantemente rodeado de personas que trataban de atraparlo con preguntas, que trataban de generar división, que trataban de provocarlo para que respondiera de maneras que les dieran excusas para acusarlo. Los fariseos vinieron a él una y otra vez, esperando atraparlo con sus palabras, preguntándole sobre los impuestos, sobre la ley, sobre la autoridad. Les respondió cuando servía a su propósito, pero nunca permitió que sus desafíos lo arrastraran a disputas innecesarias. No peleó cada batalla que se le presentó. Escogió sus batallas sabiamente, porque entendía que no todas las batallas valían su tiempo. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, falsamente acusado y siendo juzgado por su vida, no discutió, no se defendió contra las mentiras que se decían sobre él. Sabía que la batalla no era suya para pelear, sino de Dios. Podría haber llamado legiones de ángeles. Podría haber hablado de tal manera que nadie podría haberlo refutado. Pero se quedó en silencio porque entendía que la mayor victoria estaba en rendirse a la voluntad de Dios, en lugar de involucrarse en una pelea que no cambiaría el resultado. Muchos creyentes desperdician su fuerza en batallas equivocadas. Pasan tiempo defendiéndose contra personas que nunca les creerán. Discuten con aquellos que no tienen interés en escuchar la verdad. Intentan explicarse a aquellos que están comprometidos con malinterpretarlos. Luchan por la aprobación de personas que nunca se la darán. Permiten que sus emociones se alteren por cada insulto, cada acusación falsa, cada ataque que llega a su camino, olvidando que algunas batallas están destinadas a ser ignoradas, no peleadas. Hay momentos en los que el enemigo usará a personas para provocarte, no porque el argumento en sí mismo importe, sino porque sabe que si puede hacer que te involucres emocionalmente, puede sacarte del camino. Usará pequeñas ofensas para crear división. Usará ataques personales para despertar amargura. Usará mentiras para hacerte sentir la necesidad de defenderte. Pero no todas las acusaciones necesitan una respuesta. No todos los insultos necesitan una reacción. No todos los desafíos necesitan una respuesta. Hay momentos en los que lo mejor que puedes hacer es permanecer en silencio y dejar que Dios se encargue de la batalla. David entendió esto cuando se enfrentó a Goliat. Sus hermanos se burlaron de él, los soldados dudaron de él, e incluso el rey Saúl lo cuestionó. Podría haber pasado tiempo discutiendo con ellos, tratando de demostrar que era capaz, pero en su lugar se centró en el verdadero enemigo. Ignoró las distracciones y fue directo hacia la batalla que importaba. Y porque no desperdició su energía en conflictos innecesarios, tuvo la fuerza para derrotar al gigante que nadie más podía enfrentar. Siempre habrá personas que intentarán arrastrarte a sus batallas. Intentarán hacerte probar a ti mismo. Cuestionarán tus motivos, tu fe, tu llamado. Agitarán la confusión y la discordia, esperando que caigas en su trampa. Pero la sabiduría enseña que la verdadera fuerza no está en pelear cada batalla, sino en saber cuáles son las batallas que vale la pena pelear. El enemigo no desea nada más que verte pasar tu vida luchando contra distracciones, mientras descuidas el verdadero propósito que Dios ha puesto en tu vida.
Algunas batallas deben ser dejadas en las manos de Dios. Algunos conflictos están diseñados para poner a prueba tu paciencia, más que tu fuerza. Algunos ataques están destinados a ser soportados, no enfrentados. Las mayores victorias no siempre se ganan a través de la lucha, sino a través de la rendición al plan de Dios. El momento en que te das cuenta de que no todas las batallas son tuyas para pelear, te liberas de la carga de los conflictos innecesarios y entras en el poder de la sabiduría divina. La fe sobre la explicación significa mantenerse firme en lo que crees, sin sentir la necesidad de justificarte ante aquellos que nunca lo entenderán. La fe no requiere la aprobación de las personas, no busca validación del mundo, no mendiga aceptación. Cuando Dios habla, cuando se mueve en tu vida, cuando te guía por un camino que otros no comprenden, la fe te enseña a caminar hacia adelante sin detenerte a explicarte a aquellos que se niegan a ver. Uno de los mayores ejemplos de fe sobre la explicación es Abraham. Dios le dijo que dejara su país, su gente y todo lo que conocía para ir a una tierra que Él le mostraría. No había mapa, ni plan detallado, ni evidencia de lo que iba a venir, solo un mandato de Dios. Abraham pudo haber argumentado, pudo haber exigido respuestas, pudo haber buscado validación de otros antes de dar el paso, pero no lo hizo. Caminó por fe, no por vista. No perdió tiempo explicándose a aquellos que lo habrían llamado tonto. Avanzó porque confiaba en que la palabra de Dios era suficiente. El mundo funciona con razón, con lógica, con pruebas tangibles. La fe opera en la confianza en lo que no se puede ver. Por eso, aquellos que viven por fe siempre serán malinterpretados por aquellos que viven por vista. Noé fue ridiculizado por construir el arca cuando no había señales de lluvia. Moisés fue dudado cuando le dijo a Faraón que Dios liberaría a su pueblo. Incluso Jesús fue ridiculizado por afirmar ser el Hijo de Dios. A lo largo de la historia, aquellos que siguen la voz de Dios siempre serán cuestionados por aquellos que no pueden oírla. Pero la fe no requiere explicación. La fe avanza incluso cuando otros dudan, incluso cuando se ríen, incluso cuando te llaman loco. Jesús nunca sintió la necesidad de explicarse ante aquellos que eran ciegos espirituales. Cuando los fariseos exigieron una señal, no les dio ninguna. Cuando los líderes religiosos cuestionaron su autoridad, no intentó probar su valía. Habló la verdad y dejó que aquellos que tenían oídos para oír la recibieran. Sabía que ningún esfuerzo por explicar convencería a aquellos cuyos corazones ya estaban endurecidos. Esa es la sabiduría de la fe. No pierde tiempo tratando de persuadir a quienes ya han elegido la incredulidad. Demasiadas personas pasan su vida intentando explicar lo que Dios les ha hablado. Quieren que su familia entienda, que sus amigos estén de acuerdo, que sus críticos acepten sus decisiones. Sienten la necesidad de justificar cada paso, de dar pruebas antes de avanzar, de obtener aprobación antes de obedecer. Pero la fe no espera permiso. La fe sigue a Dios incluso cuando nadie más lo entiende. La fe no discute con quienes nunca verán. La fe no suplica aceptación de aquellos que ya han rechazado la verdad. Cuando Pedro salió del barco para caminar sobre el agua, no se detuvo a explicar su decisión a los otros discípulos. No esperó su aprobación. No les preguntó si pensaban que era una buena idea. Simplemente salió porque Jesús lo había llamado. En el momento en que empezó a enfocarse en el viento, las olas, las voces de duda, las opiniones de los demás, la lógica de su mente, eso es lo que sucede cuando la fe es reemplazada por la explicación. Cuando buscas justificar tus pasos en lugar de simplemente darles, permites que la duda entre en tu corazón. La fe siempre será desafiada por aquellos que no la tienen. El enemigo usará a las personas para cuestionarte, para hacerte dudar de lo que Dios ha hablado, para hacerte sentir la necesidad de explicarte. Pero la fe no es un debate. La fe no pide permiso. La fe no vive según el razonamiento humano. Cuando Dios llama, la fe obedece. Cuando Dios habla, la fe se mueve. La fe no requiere explicación, porque la única aprobación que importa es la de Dios. Los ataques espirituales a menudo vienen a través de las personas, no porque ellas sean la fuente del ataque, sino porque el enemigo las usa como instrumentos
para llevar a cabo sus planes. La Biblia nos dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Esto significa que la verdadera batalla no es con las personas que te hieren, mienten sobre ti, te traicionan o intentan destruirte. La batalla es con las fuerzas invisibles que trabajan detrás de ellas, influyendo en sus acciones, usando sus palabras y su odio. El enemigo sabe que una de las formas más fáciles de sacudir tu fe, robar tu gozo y alejarte de tu propósito, es usar a las personas para atacarte. Usará a los que están más cerca de ti, porque sus palabras son las que más duelen. Usará a personas en autoridad, porque su rechazo tiene peso. Usará a extraños para desanimarte, sembrar semillas de duda y hacer que te cuestiones a ti mismo. Si no puede detenerte directamente, enviará a personas para hacer su trabajo por él. Y si no eres espiritualmente discernidor, desperdiciarás tu energía luchando contra las personas, en lugar de reconocer al verdadero enemigo detrás del ataque. Jesús experimentó esto a lo largo de su ministerio. Los líderes religiosos se opusieron a él en cada paso, tratando de atraparlo con sus palabras, torciendo su mensaje y acusándolo de hacer el mal. No podían negar su poder, no podían refutar su sabiduría, pero sus corazones estaban endurecidos y se dejaron usar como instrumentos de ataque. Incluso entre sus propios discípulos, el enemigo encontró una oportunidad. Cuando Jesús les dijo a sus seguidores que iba a sufrir y morir, Pedro lo reprendió, diciéndole que tal cosa nunca debería suceder. Pero Jesús reconoció la verdadera fuente de esas palabras y respondió: «Apártate de mí, Satanás». No estaba llamando a Pedro al diablo, sino que se dirigía al espíritu que lo estaba influenciando en ese momento. Eso es discernimiento espiritual. Saber cuándo el ataque no se trata de la persona que habla, sino del espíritu detrás de sus palabras. Judas es otro ejemplo. Caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, pero al final permitió que lo usaran como una herramienta de traición. La Biblia dice que Satanás entró en Judas y desde ese momento se propuso traicionar al Hijo de Dios. El enemigo necesitaba a alguien del interior, alguien lo suficientemente cercano a Jesús para entregarlo, y encontró esa oportunidad en un hombre que ya había abierto su corazón a la avaricia y el engaño. Así es como funcionan los ataques espirituales. El enemigo busca debilidades, puertas abiertas, amargura no resuelta, orgullo no controlado, y usa a personas que ya le han dado acceso para llevar a cabo sus ataques. Muchos creyentes luchan con la ira y el resentimiento porque toman los ataques espirituales de manera personal. Pasan años guardando rencor contra las personas que los hirieron, sin darse cuenta de que esas personas estaban siendo usadas por algo mucho más grande que ellas mismas. Por eso, Jesús pudo orar por aquellos que lo crucificaron, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Él entendía que estaban siendo usados. Sabía que sus acciones, por dolorosas que fueran, eran parte de una batalla espiritual más grande. No perdió tiempo odiándolos, porque veía más allá del ataque físico hacia la guerra espiritual detrás de él. Si estás caminando en obediencia a Dios, enfrentarás oposición. El enemigo no ataca a aquellos que caminan en oscuridad. Va tras aquellos que llevan la luz. Enviará personas para distraerte, provocarte, poner a prueba tu paciencia, desanimarte, hacer que dudes de lo que Dios te ha dicho. Usará a los más cercanos a ti para plantar semillas de duda, para hacerte sentir indigno, para despertar conflicto en tu espíritu. Si no tienes discernimiento, te encontrarás luchando contra personas en lugar de reconocer la verdadera batalla. Perderás tu energía en discusiones, frustraciones y amarguras, en lugar de mantenerte firme en la verdad y resistir los esquemas del enemigo. La Biblia nos dice que debemos ponernos la armadura completa de Dios para poder resistir los ataques del enemigo. No dice que peleemos contra todas las personas que se nos oponen. No dice que discutamos con todos los críticos, que nos defendamos de cada acusación falsa, que demostremos nuestro valor a los que nos malinterpretan. Dice que nos mantengamos firmes, que resistamos al diablo, que caminemos en la verdad, que nos cubramos con la justicia,
que guardemos nuestros corazones, que sigamos orando. Así es como luchas contra un ataque espiritual, no peleando contra las personas que están siendo usadas contra ti, sino permaneciendo en la autoridad que Dios te ha dado. Los ataques espirituales a menudo vienen a través de personas, pero no te definen. No tienen el poder de detener lo que Dios está haciendo en tu vida. No tienen la autoridad para cancelar tu llamado. Cuando reconoces la batalla por lo que es, dejas de reaccionar en la carne y comienzas a responder en el espíritu. Dejas de perder el tiempo tratando de explicarte, tratando de ganar discusiones, tratando de probar tu valía, y comienzas a enfocarte en la verdadera lucha, la que no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas invisibles que actúan tras bambalinas. Guarda tu paz y tu propósito, porque el enemigo hará todo lo posible por robártelos. Si no puede detenerte de creer, intentará hacerte inquieto. Si no puede quitarte tu llamado, intentará distraerte de él. Sabe que un creyente que está en paz y caminando en su propósito es peligroso para su reino. Por eso envía personas, situaciones y pensamientos para sacudirte, hacerte dudar, alejarte de lo que Dios te ha asignado a hacer. La paz no es solo la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Es el tipo de paz que te permite dormir en la tormenta, estar en pie en el fuego, caminar por el valle sin miedo. Es el tipo de paz que Jesús tenía cuando estuvo frente a Pilato, falsamente acusado, pero completamente tranquilo. No se defendió, no discutió con sus acusadores, no permitió que sus mentiras perturbieran su espíritu. Sabía quién era, y sabía que ninguna cantidad de oposición podría cambiar su propósito. Esa es la paz que el enemigo quiere robarte. Quiere que vivas en ansiedad, constantemente defendiéndote, constantemente explicándote, sintiendo la necesidad de probarte a ti mismo. Pero en el momento en que cedes a esa batalla, pierdes tu enfoque. El enemigo no necesita destruirte si puede distraerte, si puede mantener tu mente ocupada con cosas que no importan, si puede hacer que te enredes en dramas innecesarios, si puede sembrar conflicto en tu corazón, puede alejarte de tu propósito sin que te des cuenta. Por eso, debes tener cuidado con lo que permites que entre en tu espíritu. Debes ser cuidadoso con las conversaciones en las que te involucras, las batallas que luchas, la energía que das a cosas que no sirven a tu llamado. Jesús nunca permitió que las distracciones lo alejaran de su misión. No perdió tiempo discutiendo con aquellos que ya habían decidido rechazarlo. No corrió tras las personas que se alejaron de él. No se explicó a aquellos que no tenían deseo de entenderlo. Se mantuvo enfocado en lo que Dios le había enviado a hacer. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Hay personas que tratarán de interrumpir tu paz. Te pondrán a prueba, te provocarán, no te entenderán, mentirán sobre ti. El enemigo las usará para meterte en discusiones, para hacer que reacciones de manera que te desvíen de tu enfoque en Dios. Por eso, debes guardar tu paz. Debes reconocer cuándo una situación es una trampa, cuándo una conversación no vale la pena, cuándo una batalla no es tuya para luchar. Algunas cosas están destinadas a ser ignoradas. Algunas palabras están destinadas a ser dejadas sin respuesta. Algunas personas están destinadas a ser amadas desde una distancia. Guardar tu paz no es debilidad, es sabiduría. Es saber cuándo no gastar tu energía en lo que no vale la pena. Cuándo alejarte, cuándo callar, cuándo dejar que Dios maneje lo que está fuera de tu control. Es elegir la oración sobre la represalia, elegir la quietud sobre la inquietud. Elegir la fe sobre la necesidad de demostrarte a ti mismo. El mundo te dirá que luches cada batalla, que respondas a cada crítica, que te defiendas de cada acusación. Pero Jesús nos mostró un camino diferente. Nos mostró que la verdadera fuerza no está en mejorar frente a los demás, sino en entregarte a Dios. Tu propósito es demasiado importante como para que se vea interrumpido por batallas innecesarias. El enemigo intentará hacerte cansar antes de que llegues a donde Dios te lleva. Tratará de agotarte con distracciones, con negatividad, con desánimo. Pero debes guardar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Debes proteger tu unción, tu tiempo, tu mente. Debes tener cuidado con quién permites que hable en tu vida, con lo que meditas, con lo que entretienes.
Guardar tu paz y tu propósito significa caminar con discernimiento. Significa reconocer cuándo el enemigo está tratando de levantar confusión. Significa saber cuándo estar en silencio, cuándo hablar, cuándo moverse y cuándo esperar. Significa mantener tus ojos en Dios y negarte a permitir que nada ni nadie te desvíe del camino. La paz es un arma. El enfoque es un arma. Cuando te niegas a dejar que el enemigo te las robe, caminas en la autoridad y el poder que Dios te ha dado. Deja que tu vida sea la respuesta, no tus palabras, no tu explicación, no tus defensas. El mundo está lleno de preguntas. Preguntas sobre la fe, sobre la verdad, sobre el poder y la presencia de Dios. Las personas te desafiarán, cuestionarán lo que crees, exigirán pruebas, querrán explicaciones. Pero la mejor respuesta a todo esto no es una discusión. Es una vida que refleja la presencia de Dios. Jesús no perdió el tiempo tratando de convencer a personas que ya habían endurecido su corazón. No fue tras los fariseos suplicándoles que creyeran. No discutió con cada crítico que dudaba de su autoridad. Simplemente vivió la verdad. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, liberó a los cautivos. Sus acciones respondieron a cada pregunta. Su vida fue la prueba. Ese es el mismo llamado que tenemos. No estamos llamados a pasar nuestro tiempo tratando de persuadir a aquellos que se niegan a ver. Estamos llamados a caminar de tal manera que nuestras propias vidas respondan a las preguntas del mundo. Habrá personas que exigirán explicaciones sobre tu fe. Querrán saber por qué confías en un Dios que no puedes ver. Desafiarán tu creencia en sus promesas cuando la vida se ponga difícil. Se burlarán de tu obediencia cuando sigas la voz de Dios, incluso cuando no tenga sentido para ellos. Pero las explicaciones nunca serán suficientes para aquellos que no quieren creer. Las palabras pueden ser retorcidas, los argumentos pueden ser ignorados, pero una vida que da frutos de fe no puede ser negada. Cuando caminas en paz en medio de las tormentas, cuando permaneces firme en las pruebas, cuando amas a quienes te odian, cuando vives con alegría a pesar de tus circunstancias, tu vida se convierte en la respuesta que nadie puede refutar. Los discípulos no convencieron al mundo con debates, lo cambiaron por la manera en que vivieron. Fueron golpeados, encarcelados, rechazados y perseguidos, pero no vacilaron. No perdieron el tiempo tratando de explicarse a aquellos que ya se habían hecho una idea. Simplemente vivieron su fe y por eso el poder de Dios se movió a través de ellos. Por eso la gente se dio cuenta, por eso la iglesia creció, por eso el evangelio se esparció, no porque tuvieran el argumento perfecto, sino porque tenían la evidencia de una vida entregada a Dios. Cuando Pablo estuvo ante reyes y gobernantes, no les suplicó que creyeran. Dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. No intentó probar su llamado, simplemente lo vivió. Y aun cuando se burlaron de él, aun cuando rechazaron su mensaje, el poder de su vida habló más fuerte que su incredulidad. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Vivir de tal manera que la gente no pueda negar la presencia de Dios en ti. Caminar de tal forma que incluso aquellos que dudan vean la verdad a través de tus acciones. Deja que la paz que llevas sea tu testimonio. Deja que la manera en que amas sea tu evidencia. Deja que la manera en que soportas las pruebas sea la respuesta a las preguntas del mundo. El enemigo quiere que pierdas tiempo defendiéndote. Quiere que te enredes en argumentos, explicándote una y otra vez, tratando de hacer que las personas entiendan lo que ya han elegido rechazar. Pero esa no es tu batalla. No estás llamado a convencer. Estás llamado a reflejar. Estás llamado a caminar de tal manera que tu vida no deje dudas sobre el Dios al que sirves. Cuando vives en obediencia, cuando permaneces fiel, cuando te mantienes enfocado en tu propósito, tu vida se convierte en la respuesta. Tus frutos hablan más fuerte que cualquier argumento. Tu fidelidad es prueba suficiente. El mundo no necesita más explicaciones, necesita más evidencia, y esa evidencia es una vida entregada a Dios. El mundo siempre tendrá preguntas. Las personas desafiarán tu fe, malinterpretarán tu camino y exigirán explicaciones sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero la mejor respuesta no se encuentra en argumentos o justificaciones, se encuentra en la manera en que vives.
cuando caminas en fe, cuando guardas tu paz, cuando te niegas a involucrarte en batallas que no son tuyas, cuando reconoces los ataques espirituales por lo que son, y cuando confías en Dios por encima de la necesidad de aprobación humana, tu vida misma se convierte en la respuesta. Jesús no perdió tiempo defendiéndose de aquellos que ya habían elegido la incredulidad. Dejó que su trabajo hablara por él. Se mantuvo enfocado en su misión, inmune a las distracciones, inquebrantable ante la oposición. Ese es el ejemplo que estamos llamados a seguir. El enemigo intentará sacudirte, arrastrarte a batallas innecesarias, hacerte inquieto y distraído, pero cuando permanezcas firme en fe, cuando camines en obediencia sin la necesidad de validación, cuando guardes tu paz y te mantengas comprometido con tu propósito, nada podrá detener lo que Dios ha puesto dentro de ti. Deja que tu vida refleje su presencia. Deja que tus acciones hablen más fuerte que las palabras. Deja que la paz que llevas, el propósito con el que caminas y la fe que exhibes sean la evidencia innegable del Dios que sirves. No necesitas explicarte ante aquellos que se niegan a ver. Sigue caminando, sigue confiando, sigue viviendo de una manera que no deje duda de quién te está guiando. Tu vida será la respuesta.